Buenos días, maestra. Nuestro equipo es el equipo 6 y el tema que vamos a presentar es división del derecho y ramas del derecho que le integran. El equipo está conformado por Eric, Carlos. Fabio. Axel, y su servidor Yamile. comenzamos. Ahí nomás. El primer tema con el que vamos a empezar va a ser qué son las fuentes del derecho. Son orígenes o fundamentos de donde provienen las normas jurídicas. Son de los cuales el derecho se crea, se desarrolla e interpreta en ciertas sociedades determinadas. ¿Para qué sirven? Sirven para fundamentar la validez del derecho, controlar la conducta social, orientar jueces y abogados y para evolucionar el sistema jurídico. Uno de los temas sería las fuentes reales, que estas son circunstancias o momentos de la sociedad que influyen en la creación del derecho. Un ejemplo podría ser la Revolución Mexicana. Gracias a esto se creó la Constitución en 1917. Otro ejemplo histórico podría ser la Carta Magna o Derecho Romano, como se le puede decir de otra forma, que esto también se podría decir que se considera como un hecho histórico. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fuentes históricas. Estas incluyen documentos y registros que sirven para entender cómo han sido creadas y avanzadas las leyes. Un claro ejemplo de las fuentes históricas es el Código de Hammurabi. Este es uno de los primeros conjuntos que han sido creados escritamente para identificar las leyes en Estados Unidos. Y también les voy a hablar de los que son las fuentes formales. Bueno, esto pues básicamente son las fuentes de donde se basa el Estado, donde reconoce oficialmente como vinculantes aplicantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues son esenciales para garantizar la coherencia y la legitimidad de la aplicación de leyes. Un claro ejemplo de las fuentes formales son la Constitución Política de la República, las leyes promulgadas, tratados internacionales y las jurisprudencias. En resumen, son importantes para la interpretación y la aplicación de la ley. Hola, profa. Bueno, a mí me tocó las divisiones del derecho y les diré el derecho público, derecho privado y el derecho social. El derecho público es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, así como las relaciones entre los diferentes órganos del Estado. Se enfoca en la organización y el funcionamiento del Estado y en la protección de los intereses generales de la sociedad. El derecho público se caracteriza por ser imperativo, es decir, sus normas son obligatorias y no pueden ser modificadas por la voluntad de los particulares. El derecho privado es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre particulares, es decir, entre personas físicas o jurídicas que no tienen la calidad del Estado. Se enfoca en la regulación de las relaciones patrimoniales y personales entre los particulares. El derecho privado se caracteriza por ser dispositivo. Esto quiere decir que sus normas pueden ser modificadas por la voluntad de los particulares. Además, se aplica de manera voluntaria, es decir, los particulares pueden elegir si cumplen o no con sus normas. Y por último, el derecho social, que el derecho social es un concepto que se refiere al conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre el Estado y la sociedad, con el objetivo de proteger y promover los derechos e intereses de los grupos sociales más vulnerables. Bueno, el derecho social se enfoca en la regulación de relaciones laborales, la seguridad social, la salud, la educación y la vivienda, entre otros aspectos. Se caracteriza por ser un derecho que se enfoca en la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Hola maestra, buenos días. El día de hoy les voy a estar hablando sobre lo que es el derecho público y sus ramas. El derecho público es el que regula las relaciones entre el Estado y los individuos, así como las normas que organiza el Estado. Estas se dividen en primer punto, el derecho constitucional. En este se relacionan las normas que tiene el Estado hacia los individuos, que somos nosotros los ciudadanos. Después tenemos el derecho administrativo. En este se regula la organización y el fundamento del Estado y sus funcionamientos.
Después tenemos el derecho penal, que es el de que define los delitos y las sanciones correspondientes. Después tenemos el derecho internacional público, que son normas que regulan las relaciones entre los estados y organizan todos los ámbitos laborales en cuanto al ámbito internacional. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el derecho privado y derecho social. El derecho privado regula las relaciones entre los particulares basándose en la autonomía de la voluntad y la equidad. Como principales ramas tenemos tres. La primera es civil, que regula contratos, propiedad, herencia y el estado civil de las personas. Como segundo punto tenemos el mercantil, que regula las actividades comerciales y las relaciones entre empresarios. Como tercer punto tenemos derecho internacional privado, que establece normas para resolver conflictos legales entre personas o distintos países. Después seguimos con el derecho social, que busca equilibrar las relaciones entre los vulnerables y el Estado o particulares, garantizando la justicia social. Igual tenemos tres principales ramas. La primera sería derecho laboral, que protege los derechos de los trabajadores y regula las relaciones con empleadores. Después con el agrario, que regula el uso y su distribución de tierras, protegiendo a campesinos. Por último, tenemos el derecho de la seguridad social, que garantiza la protección en salud, pensiones y otros beneficios para trabajadores. Como conclusión, tenemos que el derecho privado protege intereses individuales, mientras que el derecho social protege la equidad y el bienestar colectivo.